Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, que estamos considerando, en el capítulo número 12. Y en el día de hoy vamos a hacer del versículo número 12, estábamos hasta el versículo número 17. Versículo 12 al versículo 17. Solamente 5 versículos, si no me equivoco, ¿sí? En esta ocasión le decidí poner al sermón el camino de la santidad. Entonces vamos a hablar que este camino que conduce a nuestra patria celestial y este camino que conduce a Sion es un camino de santidad. Para aquellos que no estuvieron participando en esta serie que estamos haciendo, voy a hacer una pequeña reseña, o sea, del domingo pasado. Habíamos hablado del cuidado paternal de nuestro Padre. Y ese cuidado paternal implicaba la disciplina, la corrección, la exhortación, todo lo que entra vamos a decir, en la disciplina de nuestro Padre. No siempre es castigo, sino a veces también es una protección de Él. Aunque nosotros a veces quizás lo vemos como que parece que es malo, pero no es así, ¿sí? Sino que el Señor sabe que nos está cuidando. Ahora el autor, escuche, nos va a exhortar de acá en adelante, no tanto, vamos a decir, ya lo vengo diciendo, no tanto con tanta doctrina, sino que va a empezar a hacer una serie de ¿qué? De exhortaciones. ¿Qué exhortaciones? Bueno, en el capítulo número 12 que vimos, bueno, que pongamos en el versículo 2, fíjese lo que dice, versículo número 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Tengamos en cuenta el contexto que estamos leyendo. Vamos por el versículo 12. En el contexto, el autor nos animaba a que tenemos un derredor tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Puestos los ojos, ahí está el contexto. ¿Sí? Para que puedan entender. No es un tema que yo me meto y saco de ahí del 12 al 17 y digo, invento algo. No, tiene un contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, él, si no entiende nada, de acá en adelante nos va a animar a que sigamos en esa carrera. Pero hay una carrera y hay un camino. No se trata de que llega primero. Primero el que llegó fue Jesucristo. Y todos de él, de alguna forma que dice Romanos 8, somos más que vencedores en Jesucristo. Algunos llegan más rápido, otros llegan antes, pero todos vamos por ese camino. Ahora, lo importante es que hay un camino. Este camino que conduce a nuestra patria celestial no es cualquier camino. Es el camino que mandó el Padre y es el Hijo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Y este camino se llama el camino de la santidad. No puedo andar por otro camino. ¿A cuántos de acá gozamos nosotros de este libro que está ahí, que se llama El Progreso de Peregrino, que está acá? Amén. ¿Sí? Toda esa serie que participábamos con los personajes. ¿Cuántos personajes habían ahí que querían cruzarse por otro camino, hacer trampa? Y él decía, el Señor de camino no te va a aprobar al final. Entonces hay un solo camino, y es el camino que ha trazado el Señor. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poco. Y vamos a ver que Él nos va a exhortar, nos va a animar, aunque es difícil el camino, pero a perseverar hasta el final, ¿sí? Porque es el único camino que el Señor ha trazado, no hay otro camino. Entonces, también nos va a advertir que en este camino tengamos cuidado. O sea, ¿se acuerdan ustedes del Progreso Peregrino, donde al costado había un tal Demas, que haciendo alusión a que lo había desamparado a Pablo en 2 Timoteo? Hay que tener cuidado porque hay muchos Demas, hay muchos Judas. Entonces, Él nos va a hacer una exhortación ahí a que tengamos cuidado de no apostatar. Porque el camino no es para cualquiera, amado. Es para aquellos que quieran arrebatar el reino de los cielos. Es para aquellos que de verdad consideran antes de seguir este camino. Entonces, cuidado, vamos a ver ahora, aunque no se ve en el texto, lo vamos a ver en esa raíz de amargura, que no es raíz de amargura que yo guardo un enojo por un dolor que alguien me hizo algo, y entonces, aunque puede tener eso también, pero eso en Deuteronomio 29 vamos a ver que esa no es la palabra, aunque muchos predicadores con buena intención lo han usado. Usted no debe guardar raíz de amargura con su hermano porque él hizo algo.
puede ser esa aplicación en un contexto de nuestra vida, pero en el contexto de la Biblia, porque eso la Biblia se interpreta a sí mismo, es otra, y es una exhortación muy fuerte. Y vamos a ver que esa raíz de amargura, dentro de un rato, no es un resentimiento hacia un hermano o algo, un dolor que me hicieron. Aunque no debemos guardar eso, vamos a ver que es otra cosa. Entonces acuérdense, la exhortación es a caminar por ese camino de santidad, sea como sea. Así como dice la hermana, que la carne queda ahí toda despellejada y llega el espíritu. Pero es así. O sea, a no desanimarse. Y Él nos va a dar unas exhortaciones como fortalecernos las rodillas, levantar los brazos, porque este camino a veces cansa, amado, es duro. No es como decía muchas que le gustan a algunos, el camino de la sandalia y la prosperidad. No es así, es un camino arduo, solitario muchas veces, amados, buscando la voluntad del Señor. Pero Él nos anima a que levantemos la mirada y pongamos la mirada en Jesucristo. Así es. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. Así que la exhortación es: avancen hacia adelante, levántese. Si usted se cayó soldado, si usted se cayó soldada, se tiene que levantar de nuevo, ¿sí? Porque fíjese, la exhortación también vamos a ver que Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios va a castigar, escuche bien lo que voy a decir, escuche, Dios va a castigar la infidelidad. Aunque vamos a ver lo fornicario, en el contexto vamos a ver que es aquello que se mezclan con el mundo. Entonces Dios va a castigar esta infidelidad. Si ustedes tienen alguna Biblia, fíjese, hay unos subtítulos que dice acá: los que rechazan la gracia de Dios. ¿Le aparece a ustedes? No, ahí no, en sus Biblias no. ¿No? ¿Sí? ¿En esta aparece? Bueno, en la tuya no, porque en 1602, ¿no? Pero en otras aparece los que rechazan la gracia de Dios. Vamos a ver que hay una exhortación al pueblo, todos. No todos entraron, amados. Cuando salieron a Israel, no todos entraron. Todos salieron con esa promesa que Dios iban a esa tierra prometida, pero muchos quedaron. Por eso el pastor, no sabemos quién escribió, o el apóstol, quien haya sido, nos exhorta a eso. Ahora, bueno, ¿su Biblia cuál era? La que tenía en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos todo esto, toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿cuál tendría él, amados? El Antiguo Testamento. Y de ahí vemos que él toma. Fíjese, entonces el versículo número 12 en adelante. Dice así. Voy a leer el 12 y el 13, lo que voy explicando. Voy a explicar 12 y 13 primero. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo número 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hasta ahí nomás. ¿De dónde lo habrá sacado este texto? Bueno, él lo saca de Isaías 35. Y yo lo voy a leer, Isaías 35. Escuche, en el contexto, o sea que viene hablando Isaías, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Isaías, o el profeta Isaías, en el contexto que voy a leer yo, Isaías 35, porque está tomado de ahí esto, lo que está leyendo el escritor de Hebreos. En los versículos 3 y 4 está leyendo, está citando él. Pero yo voy a leer un poquito más de Isaías 35, más que el 3 y 4. Pero escuchen, en el contexto, para que puedan entender, Isaías está animando al pueblo de Dios que está cansado, el pueblo de Dios que está abatido, ¿sí? Por las adversidades. Todos estamos cansados, amados. Yo sabe cuánto, siempre digo lo mismo. El pastor siempre hace lo mismo. Mire, yo tengo 3 horas lo sumo de sueño, pero no porque me trasnoché, estuve por ahí, es porque me toca trabajar, me levanto y tengo que estar ahí. Yo me fortalezco la rodilla, me pego un buen baño y vengo acá así despierto a escuchar el sermón, porque me está hablando el Señor, no está hablando un hombre. Entonces, Señor, a despertar, la carne se va por otro lado, no, el espíritu sujeta a la carne, no me puede la carne decir no. Entonces, así es la vida cristiana, con la carne se empieza a conectar, lo tengo que agarrar y yo sujeto a esta carne, porque, amados, nos vamos a desviar sí o sí. Amén. Y todo, le digo, incluso yo continuamente tengo que estar disciplinándome, exhortándome, porque si me pongo la mirada así, un hermano o una hermana, ¿qué pasa? Me puedo llegar a ir, porque empiezo a mirar las vidas de ellos. Yo tengo un camino. Entonces, el profeta, ¿qué está diciendo? Está alentando, Isaías 35,
por más que estén cansados, por más que haya adversidades, él dice, fortalezcanse, vivan la vida, o sea, que el Señor les ha mandado, no importa lo que hagan los demás. Acuérdense que en esa época salían mucho, era todo un pueblo, ¿sí? Era muy fácil caer capaz si los demás estaban haciendo cualquier cosa, desviarnos. Porque, acuérdense, Hebreos 12 que empieza, la mirada ¿quién es? Es Cristo. La mirada no es mi hermano, la mirada no es mi hermana, la mirada no es el pastor, la mirada no es la mujer del pastor, la mujer, la hermana, el hermano. No, la mirada es Cristo, porque yo me pongo así y yo me voy a desviar. ¿Por qué? Porque veo que los otros no prestan atención, los otros vienen así. Entonces las cosas del mundo están así, pero las cosas de Dios... Entonces yo no me puedo, yo veo esos cosas que están, que usted tiene así, tiene la mirada así, tiene ahí, va a Cristo mirando, allí. Entonces eso es nuestra mirada, vamos hacia Cristo. Esto no significa que no ayudamos a un hermano y una hermana, ¿sí? Pero es a Cristo. Por eso Isaías le dice que a aquellos que están cansados, que hay adversidades, fortalezcanse, manténganse firmes, dice. ¿Por qué? Isaías dice porque va a venir el Señor a recompensar. Ahora el autor de Hebreo, vamos a ver acá, que hace lo mismo. Por supuesto, en el contexto de Isaías, veíamos que hacía una alusión a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Pero ahora ya vino el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la exhortación para nosotros? Bueno, fortalezcanse, hermanos y hermanas, porque hay una segunda venida. No se queden en esto acá. Hay una segunda venida. Entonces, Isaías 35. Todo esto fue una pequeña introducción para Isaías 35. Futuro glorioso de Sion. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo, y se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Y acá fíjese, versículo número 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Versículo número 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y él sigue, fíjense lo que sigue, ustedes conocen de esas alabanzas de los, ¿sí? Ajá. Pero dice así. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y ahí sigue hablando, ustedes conocen todo el contexto. Pero hasta ahí nomás. Versículo 3 y 4, el que cita el autor acá. ¿Qué dice? Bueno, tenemos una promesa. ¿Cuál es nuestra promesa para esta época? El Señor Jesucristo volverá. Entonces, ¿qué está diciendo? Escuche. Dice, fortaleced las manos cansadas. Dice, afirmad las rodillas endebles. Decía lo del corazón apocado, esforzáis, no temáis, aquí vuestro Dios viene. Entonces, amados, no escuche, muchas veces nosotros nos cansamos, nos abatimos, pero no solamente nosotros los ministros, los pastores, ustedes como la iglesia tienen la responsabilidad, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, el que se considere mayor, más o menos parafraseando, fuerte espiritual, que levante al débil, que levante la carga. Eso es lo que está diciendo, amado. Muchas veces nosotros estamos aunque tenemos que tener la mirada en Cristo, como dije, pero tampoco tenemos que hacer la vista gorda si un hermano, un verdadero hermano, está caminando por la senda de rectitud, la senda de santidad. Nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos que levantar al cansado, y eso es lo que tenemos que hacer, amado. Pero si esa persona viene por ese camino de santidad, es lo que está diciendo, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. ¿Cuántos de ustedes corrieron alguna vez? Cuando era joven corría, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando corre mucho? Usted llega un momento que se cansa el brazo, se cansa la rodilla, llega un momento usted que no puede más. Yo me acuerdo que en esa época me tiraba al set por allí y me parecía que me moría.
Bueno, en ese momento de nuestra carrera espiritual dice debemos fortalecernos o fortalecer al cansado, al abatido. Hay personas que en una carrera necesitan el agua de vida, la palabra de vida, que nosotros le demos un texto para que se puedan fortalecer. No solamente corremos nosotros, amado, usted cuando le duele la rodilla, ¿qué le dice? Ah, no pasa nada. Yo me acuerdo que hace un tiempo acá me dolía mucho la rodilla y yo no sabía qué era. Y yo digo, bueno, yo pensé que, no sé si se acuerdan ustedes de acá, que yo andaba cojeando así, caminaba así, medio rengo, ¿se acuerdan? Y yo dije, ya está, ya está, quedé así. Pero de a poco se empezó a sanar la rodilla de nuevo y a fortalecer de nuevo la rodilla. Bueno, es así. Yo no le dije a mi rodilla, yo mi rodilla ya está. No, ¿qué dije? Yo procuré sanar, vendar, darle algún medicamento. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Bueno, esa rodilla que habla acá es su hermano, es su hermana. Usted no puede decirle a la rodilla, no, déjala así, ya está, no pasa nada. No, debemos ayudar a los que son partes del cuerpo. Pero tenga presente esto, lo que son partes del cuerpo. Yo no puedo estar empujando un saco de papa muerto. No puedo. Yo imagínense, como decía ayer, tener un saco así. Hasta el final digo, lo tiro ahí y digo, señor, ahí está, me queda ahí. Porque nunca quiso venir. No, amado, pero los que vienen, si vienen, ¿cuántos se acuerdan de la peregrina? Había uno que se llamaba Pronto a Cojear. Y él venía, pero venía. Nosotros, mira, bueno, pues esta persona viene cojeando si no sabe renguear. O sea, por ahí no sé qué en su país qué significa. Pero, sí, o uno que viene así, no sé cómo. Caminando mal, con muletas, porque venía uno que venía con muletas. Pero venía, amados. O sea, escuche, no siempre tiene que caminar así. Pero si en algún momento alguno viene así, hay que ayudarle. Esa es la exhortación. La exhortación, escuche, es a nosotros, como congregación, a ayudar a esas personas en un momento determinado de su vida. Pero no siempre pueden estar así. Tienen que, en un momento cuando pase algo, porque a usted le puede pasar a usted también. Amén. Y va a necesitar a alguien que le levante, alguien que ore. No siempre estamos fuertes nosotros. No me pasó nada. Usted puede caer en un pecado, se enoja y alguien le llama la atención, o me llama la atención a mí. Y yo en ese momento no caminé firme, ya vi que ya empecé así. Porque dice, no, usted es pastor. Ah, sí, no. ¿Pero por qué? Necesito, no sé si se me entiende. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo el profeta ahí. Está llamando la atención a que en Isaías, a que el pueblo de Dios se fortalezca. Lo mismo acá en el libro de Hebreos. Él está haciendo una exhortación. Anímense. Fíjese, creo que era Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13, escuche. Hebreos 3, capítulo 13. Hebreos 3:13. Antes, exhortados los unos a los otros. ¿Ve? Exhortados los unos a los otros. Cada día, cada día. ¿Qué hacemos acá? Todos los días hablando, exhortamos esto, pero aquello, hablando. No, el domingo, oh hermano, ¿cómo anda? Gloria a Dios, ¿sí? ¿Cómo está? Su cosa así. No, si tengo un grupo, ¿cómo está? Pero yo también formo parte del grupo, me interactúo. No sé si se puede entender. Entonces, dice, ¿por qué? Dice, cada día, entre tanto que se dice, hoy. Pero ¿por qué esta exhortación? Fíjese por qué esta exhortación. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el pecado puede hacernos endurecer. Por eso que debemos fortalecer al cansado cuando está por ahí, dice, no te quieren acá, porque esos son más santos que vos, seguramente. Sí. Fíjate como aquellos que... No, Satanás no desaprovecha ninguna oportunidad. Él está siempre ahí, como ese Corintio, que no sea que este hombre sea desanimado. ¿Se acuerda cuando, por más que había fornicado o algo así, dijo, ir y entonces a restaurarle? ¿Pero por qué le restauraron? Porque se arrepintió. Amén. Entonces, en ese caso, cuando una persona se quiere arrepentir y viene, ¿sí? Que son verdaderos hermanos, esa es la idea. Entonces el profeta está hablando de eso, que vamos a tener muchas adversidades, muchos problemas en este mundo, pero tenemos que proseguir hacia la meta, pues es el Señor el que va a retribuirnos, pero no es salvación por obras. La idea es que si nosotros somos salvos, vamos a ver
que debemos vivir una vida de justicia y de santidad y buscar la paz, que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces leemos una vez más, repasamos, versículos 13 y 14. Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies. ¿Sí? Escuche, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Escuche, nos manda a nosotros, ¿qué vimos en el libro de Hebreos, capítulo número 11? Había una serie de hombres que por la fe y su propio testimonio caminaron y dejaron un camino. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, yo cuando era chico, ustedes verán, nunca vine a esos lugares, usted camina y hay yuyo largo y hay como que le falta yuyo. Y la gente parece que pasa, ¿qué es eso? Es un camino. Un camino, otro caminó, no sabíamos quién, pero alguien pasó para ahí. Pero el camino que está acá es el camino que dejó el Señor Jesucristo. El camino que trazó Dios. Y sobre ese camino caminaron los que vimos en el capítulo número 11. Muchas personas. Pero ahora también nos manda a nosotros a caminar por lo recto, el camino del sendero de justicia. No podemos andar por ningún camino. Hay un camino que trazó el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo, escuche, Isaías 53, ustedes lo ven al Señor Jesucristo, Él tenía un camino. Él iba hacia un lugar. Ustedes habrán visto películas, seguramente dramáticamente. Si no pueden leer la Biblia, Isaías 53, Señor lo flagelaron, lo golpearon. Seguramente que sus rodillitas cuando Él iba se doblaron. Y ustedes ven el relato de la Biblia que Él cayó. En un momento cae, viene un hombre y lo ayuda. Pero ¿qué Él dijo? Agarró, amados, esa cruz que llevaba todos nuestros pecados y se levantó y se fortaleció porque tenía una mirada y un gozo a donde iba. Es ahí, amados, donde usted se fortalece. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír a la palabra de Dios. Por eso siempre debemos fortalecernos, escuchar la palabra de Dios. Por ahí es donde tenemos la fuerza, en lo que el Señor nos dice. No hay ninguna fuerza dentro de nosotros. Es más, nosotros somos débiles. Entonces ahí es donde, fíjese, el Señor se fortaleció. Creo que en 2 Samuel 7:14, si no me equivoco, le dijo que si él hiciera mal le iba a castigar. Y claro, le castigó, hablando de una forma de aquel que iba a venir, vamos a decir, que iba a reinar esa promesa davídica, al rey David. Pero la idea es que no era Salomón ni nadie, ¿era quién? Era Jesucristo, y el Señor lo castigó, ¿sí? Fíjese. Pero por nosotros, que Él no hizo nada, Él era el justo. Y aún así Él se levantó, se fortaleció y siguió hacia adelante, amado. Entonces, poniendo la mirada al Señor Jesucristo, como vimos los hermanos pasados, debemos avanzar a esa meta. Las prédicas pueden ser lindas, las prédicas pueden ser motivadoras para nosotros. El asunto es cuando viene la prueba. Es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos, tomarnos esa palabra, tomarnos esas promesas, por lo que dice el Señor, ¿sí? Entonces, poniendo los ojos en Cristo, no estancándonos. Muchas veces vengo al servicio, escucho y ya está, y sigo una vida común, pero quizá me estanqué, con el agua de ayer podrida, de hace un año o dos, y no, usted debe proseguir a la meta. No me puedo quedar en el mismo lugar. ¿Se acuerdan cuando el cristiano en el progreso de peregrino se durmió? Hoy me dormí, dijo. No, usted debe seguir. ¿Se acuerdan de una parte que va y encuentra a tres que estaban haciendo... Dice, ¿qué hacen acá? No, hay que seguir. Todavía no llegamos. Hay que avanzar. Entonces hay que seguir, avanzar hasta el final, amados. Entonces, levantarse, amados, así como se levantó el Señor Jesucristo y avanzó hacia el lugar que el Padre le había dicho, que dijo que le trazó que tenía que ir. Y ese lugar era la cruz. ¿Sí? Así que ahí es donde tenemos que ir nosotros. ¿Cuántos de nosotros, amados, si nos hubieran puesto una prueba, no lo hubiéramos soportado? Yo creo que el Señor tuvo mucha misericordia de nosotros. Quizás en algunos nos puso carga más grande que otros quizás no hubieran podido llevar. ¿Sí? Pero muchos de nosotros por lo menos fuimos librados de la muerte, de la persecución, de la crucifixión, de prendernos fuego, de ser aserrados. ¿Cuántos de ellos, hermanos, pasaron por pruebas así? Y muchos de ellos siguieron hacia adelante, amados. ¿Cuántos tuvieron que perdonar? Me acuerdo de una historia que vi una vez en eso de los mártires. Tuvieron que perdonar a una que torturó y le hizo mucho daño a su hermana. Y al final, cuando estaba hablando, ella, sí, del perdón, decía del público, y se pasa el hombre y ella lo ve, que era el que le había hecho mal. ¿Se acuerda esa historia del dibujito?
Y la cosa es lindo el perdón cuando está hablando. Cuando dice, yo el que le hice, y ella tuvo que poner en práctica el amor. Porque ahí es donde y así es donde yo persevero. Quizás usted, como más adelante tengo que hablar, la raíz de amargura no es la que hablamos acá, porque la raíz de amargura que tengo que hablar es de estas personas que apostatan en el contexto. Pero una raíz de amargura en el contexto que guardo rencor, dolor hacia un hermano o una hermana, me va a estancar. ¿Qué hace raíz? ¿Usted ve una plantita caminando? No, ¿por qué? ¿Qué tiene abajo? Raíces. Muy bien, está ahí. Ahí quieto, el árbol también. Y fíjese la raíz que tiene este árbol que está atrás. Lleva años, capaz como 100 años. Y quedó ahí. Está estancado. Entonces esa raíz nos va a hacer que no avancemos hasta la meta, amado. Hay que cortar eso, todo el yuyo, la maleza que está ahí. Y avanzar hacia adelante, esas cadenas que por ahí nos quedan. Las personas por ahí ni saben de eso. Entonces, avanzar. Por más que estemos agotados, cansados, abatidos, ¿sí? Escuche, hay muchas personas que se cansaron en la vida cristiana. Pablo estaba cansado también, pero cansado del pecado, este cuerpo decía. Isaías, ¿se acuerdan? En una parte, después de una victoria tremenda que había tenido, ¿qué dijo? Quítame la vida, dijo, ya estoy cansado. Una mujer lo hizo correr hasta ahí, amado. Muchas personas se han cansado. Es como este hombre que oró bajo fuego del cielo, que cortó la cabeza a 450 sacerdotes de Baal y después dijo, quítame la vida. ¿Cómo es esto? Como un Jonás. Sí, qué momento, como Salmo 42, quizá puede llegar a decir usted, oh alma mía, ¿por qué te abates o te deprimes? ¿Por qué estás así? Sí, amado, porque eso se encarga Satanás, de lo que sea, lo que a él le funcione y a él lo que le sirva, va a usar, lo que sea, con tal de abatirlo. Por eso que nuestra mirada no está acá en el hermano ni en la hermana, está en Cristo y a donde yo voy, ¿sí? Y es así. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo para aquellos que tienen las rodillas débiles, abatidas y los brazos que ya no dan más. Dijo en Mateo 11, versículos 28 al 30. Ustedes saben, el contexto, por supuesto, está hablando de la salvación, ¿sí? O sea, en Él descansamos. Pero también podemos decir una aplicación para nosotros. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Yo haré descansar. Venid, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, escuche, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aunque está hablando de la salvación, de esa carga no lleva la ley, que la ley es pesada, pero después que venimos a la salvación en Jesucristo, amado, hay muchas cargas que llevamos en pecado, incluso siendo salvos. Debemos dejar, despojando de todo peso que nos asedie. Usted no puede correr la carrera así porque le va a molestar eso, amado. Y por más que lo pudiera llevar hasta el final, no va a entrar al cielo con eso. Lo tiene que dejar ahora, le va a ser más liviana. Entonces así. Y a veces, muchas veces, como puse ayer yo en el grupo de la iglesia, en el grupo de acá, puse el perdonar y el amar, a veces haciendo un favor a nosotros también. Entonces, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cómo ansiedad? ¿Que la persona tiene ansiedad? ¿La persona puede bajarse el espíritu, entristecerse? Sí, amado. Pero ¿qué hacemos cuando pase eso? Sobre Él la tenemos que echar, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Creo que es el Salmo 55, versículo 22, que seguramente el apóstol Pedro lo ha tomado. Echar la carga sobre el Señor, dice. Es así, cuando estemos cansados, abatidos, deprimidos momentáneamente, debemos ir al Señor. Y si usted ve a una persona que está así, escuche, porque siempre dice, no, esto es para el pastor nada más. No, es para todo. Fortalecer al cansado, al abatido, al que tiene el brazo así. Es así, amado. No todo, incluso hasta a mí. Fíjese, ¿cómo? ¿El pastor? Sí, fíjese a Moisés. Si él tenía los brazos levantados, y si no tenía a dos que estaban ahí, que era José, no me acuerdo cuál era el otro que estaba ahí, que lo ayudaban, no iba a ganar la batalla. Todos necesitamos ayuda acá, que nos ayuden, amados, a seguir adelante. No podemos hacerlo solo. Necesitamos todos ser un equipo. Por eso debemos ayudar. Es así.
incluso a aquellos que están fuertes espiritualmente, ayudar a los débiles, como dice Gálatas 6:1. Ayudarlo significa fortalecerlo, ayudarlo significa animarlo con la palabra. Si la persona está abatida, fortalecer, amado, esas rodillas, que se levante, darle una palabra de ánimo, porque es así, amado, lo que sembramos va a volver. Algún día nosotros vamos a necesitar esa palabra y alguien va a venir a darnos esa palabra. ¿Y cuándo es? Cada día, dice Hebreos 3:13. Todos los días necesitamos esto. ¿Por qué? Porque dice entre tanto. O sea, ¿entre tanto qué? Entre tanto estamos a este lado del sol. Siempre vamos a necesitar fortalecernos, seguir hacia adelante. ¿Por qué, amados? Porque el pecado quiere seducirnos. ¿Sí? Traernos. ¿Qué es seducirnos? Traernos. Nos habla, el pecado habla, lo digo siempre. Le va a hablar, hasta de mí seguramente. Sí, va a hacerlo así. Entonces, no le escuche el pecado. Fíjese de Huerta de Edén, dijo, con que Dios dijo, no le crea. No le crea al pastor tampoco. Si se lo dijo Satanás, se lo dijo en el Huerto de Edén, con que Dios dijo. O sea, cuestionando la palabra de Dios y la mujer creyó. Eso, no, amado. Entonces, así, debemos fortalecer al hermano. ¿Y quién nos fortalece? Nuestro hermano mayor, amado. Él es el que nos fortalece. Entonces, es así como nosotros debemos fortalecer, para que el pecado no lo endurezca, amado. Es así. ¿Se acuerdan cuántos jugaban a la mancha? ¿Cómo se llamaba en su país la mancha? El que lo toca y usted decía, congelado. Congelado. El pecado te hace... Y vos tenés que venir, tac, de una forma, descongelado. ¿Sí? Descongelado. Es así, amado, ayudando al pecado, anda congelando a las personas, que quede quieto ahí. Es una forma de ilustración, pero para que puedan entender, amado, es así. Debemos fortalecer las rodillas. No solamente la obligación es para mí, no toda la carga es para mí, amado. Ustedes deben ayudarme. No siempre, pastor, usted ve algo, tiene algo con un hermano, y va y dice, mire, hermano, está así, así, así. Y otro, y si no, bueno, en caso entro yo. Pero así trabajamos y hacemos la carga más, que podamos hacerlo todos. Imagínense que, no sé, los pies me pida ayuda a mí, los pies, para que yo camine con las manos, así como los perritos. Eso es el trabajo de los pies, ¿no? Yo le pido ayuda al pie para, no sé si se puede. Entonces nos ayudamos todos. Cada cuerpo tiene, el cuerpo tiene una responsabilidad que hacer. No solamente todo tengo que hacer yo. Entonces nos manda a fortalecernos. ¿Por qué? Porque estamos a la espera del retorno del Señor Jesucristo. Y esto nos mantiene alerta, velando, fortaleciéndonos, animándonos en el cuerpo. Y trabajando los frutos del Espíritu, no siendo egoístas, fortaleciendo el amor, la paciencia. Todas esas cosas que tenemos que hacer, amado. Y es así. Hay un camino de santidad. Vamos a leer el texto. Entonces, dice así. Por lo cual levantad las manos caídas y la rodilla paralizada y haced senda derecha de vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. ¿Ves? Para que lo cojo tiene un propósito que es, ¿para qué? Hay un resultado, andarle por el camino de santidad. Es el que yo digo siempre, ese para que me gusta a mí, tiene un propósito. ¿Cuál es entonces hacer este camino? Dice así, dice derecha para vuestro pie, y acá está, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así, tanto para el cojo, tanto para el que no viene bien caminando, y tanto para nosotros que tenemos que hacer ese camino, porque nosotros nos van mirando. Y el que viene medio así, viene mirando a usted. Y usted tiene que hacer ese caminar recto. Aunque por donde vino Cristo, por donde vinieron los de Hebreos 11, donde vinieron todos esos y donde venimos nosotros. Nosotros no podemos, fíjense cuando empieza a desviarse un camino y tarde o temprano se crea otro camino. Y el que viene atrás así dice, bueno, si él viene por acá, que sabe más, entonces debe ser por acá. Porque es así, lamentablemente, vienen siguiéndonos y te digo, ay, pero tanta responsabilidad. Sí, amados, es así. Así le tocó a Jesucristo. Y así debemos ser nosotros. Usted tiene la responsabilidad como más grande de hacer ese camino. Yo tengo esa responsabilidad de trazar, no me puedo desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Yo tengo que ir por donde el Señor me mandó, por ese camino. Debo hacer, o sea, ya está hecho el camino, pero el yuyo, el pecado, todo eso quiere tapar el camino. Yo tengo que ir limpiando siempre, dejando señas.
para los que vienen atrás, amado, ¿sí? Mantenernos firmes, rectos en ese camino, en las doctrinas, lo que dice la Biblia. Yo no me puedo desviar de otras cosas. Ya lo que ha dicho la Biblia, tengo que caminar, no me importa si no quiere caminar nadie ahí, el mundo, otros andan por otro. La Biblia dice esto, y yo voy a caminar por lo que dice la Biblia. Es ahí, voy a caminar por ese camino, quizás está oscuro, voy a ir por la antorcha, la palabra de Dios que me va iluminando en este mundo. ¿Sí? Y el resultado, ¿cuál es? El versículo 13 ahí. Es para que un cojo no se salga del camino, sino sea sanado. ¿Sí? Amados, quizás muchos de ellos, de los que vienen ahí, amados, vienen cojeando, vienen así medio que endebles, pero ¿qué sucede? Para nosotros, o los que quizás estamos un poquito más, vamos a decir que venimos por ese camino más maduro, tenemos que procurar mantener ese camino, tal como está, ¿sí? Recto. Pero para ustedes, si quizás viene medio así, pronto a cojear, o con sus muletas ahí, la idea es esto, para que lo cojo no se salga del camino. Es, si usted se mantiene por ese camino recto, no importa si viene pronto a cojear, si viene como esas muletas, tarde o temprano me cuide la promesa que dice ahí, si usted sigue por ese camino. Escuche, yo no voy a inventar nada, voy a leer lo que dice acá. Si no, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tarde o temprano usted ese pecado, o esa molestia, o esa lepra que tenía en el pie, se va a sanar. Usted no puede caminar por el camino de la santidad y no me diga que no va a ser sanado, porque para caminar por ese camino no va a poder andar con mucho con ese sanado, significa el pecado. No significa que siempre va a ser así. Tarde o temprano usted va a decir, no necesito estas muletas, yo voy a caminar bien. A ver, hay otro que viene atrás, voy a esperar un poco. Porque usted, la promesa dice que usted tarde o temprano va a ser sanado. Pero no puedo andar siempre con muletas. Pero si usted sigue en ese camino, tarde o temprano lo cojo va a ser sanado. Aquello que me impide caminar bien, se va a sanar. Pero yo debo caminar por ese camino que el Señor trazó, que se llama camino de santidad, camino de rectitud. Tarde o temprano se va a caer eso, amados. Eso es lo que nos manda el escritor acá. Me voy a poner un poco. Versículo número 12, vamos a frenar ahí, aunque podría seguir hablando un poco más. Versículo 14 en adelante. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto fue tan mal interpretado y es tan fuerte también. Dos cosas. A ver cómo lo voy a fraccionar. Por lo cual, el 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos por el 14. Seguir la paz con todos. Ahí está. Esta paz, amados, no significa que si seguimos esta paz vamos a encontrar la salvación. Esto para los que ya son salvos, para los que ya caminan por este camino de santificación posicional. Este camino de santidad es el camino de santidad progresiva. O sea, ya somos santos y ese pronto acoger, tarde o temprano, se tiene que ir. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Yo debo, seguir la paz, es que yo debo caminar. Nosotros somos pacificadores. Estamos llamados a hacer la paz, más allá del Evangelio de la paz. Pero debo seguir esta paz, procurar esta paz. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el pecado? El pecado hace que perdamos la paz. Cuando nosotros no tenemos paz y estamos es porque algo pasó. ¿Sí? Entonces entró el pecado. Entonces seguir la paz. ¿Pero para qué? ¿Con Dios? No, fíjese el contexto. Dice seguir la paz con todos. Entonces la idea me da que es con el prójimo. O sea, con todo. Creo que en Romanos 12 nos dice que también que procuremos la paz con todos mientras sea posible. Algo así dice, ¿no? No importa lo que haga, mira la venganza. Algo así en el contexto. Pero debo procurar la paz. ¿Con quién? Con todos mis hermanos. La idea es que yo no me puedo quedar. La idea es un llamado, una exhortación a la diligencia. Yo debo estar siempre ahí. Yo no puedo decir, no, se ofendió. Yo como dice por ahí, en el mundo, no me acuerdo bien, me dice, tiene dos problemas. No me acuerdo qué significa, pero sí, yo le he escuchado que dicen así, lo que usan. Tiene dos problemas, contentarse o quedarse enojada. Eso, contentarse y dejarse. Usted no puede decir, tiene dos problemas. No, amado, si se molestó, yo tengo que ir a hacer la paz. Hermano, se ofendió conmigo.
Bueno, yo soy un pacificador. Yo tengo que hacer esa paz. Fíjese lo que dice Efesios 4. Efesios 4, versículo 1 en adelante. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Fíjese el andar. ¿Andar en dónde? El camino está en santidad, amados. Ya fuimos salvos. Entonces andéis como es digno de la vocación de que fuiste llamados. Fuimos llamados a caminar un camino de la santidad. Con toda humildad, fíjese, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, escuche, la unidad del Espíritu en el vínculo. ¿Ve? Eso es lo que une, esa paz. Cuando se pierde esa paz, ¿qué pasa, amados? Viene el pecado, por eso con humildad, con mansedumbre, humildad no creyéndome orgulloso, mayor que el hermano, más santo que él, sino manso, apacible, como dijo el Señor. Y escuche, dice, soportándonos con paciencia. Significa que, como Colosenses, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos pecados. ¿Ya? Usted cree que dice, yo tengo que aguantar los pecados a la persona. Sí, pero aunque usted no los crea, eso también nos aguanta nuestros pecados a veces. Y después no dice soportando los pecados a ellos, no, soportando los pecados unos a los otros. Y se incluyó él, creo, acá, a ver. Soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar, escuche, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz ya la tenemos, no la podemos crear, porque el Espíritu Santo nos dio esa paz. Pero nosotros tenemos que estar solícitos en ¿qué? En guardar esa paz cuando el pecado. Por eso volvamos al texto de Hebreos que estamos estudiando. Dice, seguir la paz con todos. Entonces ese es el mandato. ¿Cuál es el mandato para cómo saber que yo estoy? Uno, vamos a decir, para saber si yo estoy caminando en este camino de la santidad. Porque ¿cuál es el tema que está predicando el pastor? El camino de la santidad. Escuche, este camino de la santidad no es como yo, la otra vez estuvieron golpeando allá en la puerta acá, una de estas personas que se llaman testigos, y ofreciéndonos un camino que caminan, ¿sí? pero es un camino de obras. ¿Sí? Y yo que le dije, bueno, un poco de evangelio. Pero el camino que vamos nosotros a Sion es un camino de santidad, pero no por obras. Es un camino, es un resultado de que si yo ya soy salvo, porque Hebreos 10 que me dice que somos salvos por una obra que se hizo una vez y para siempre, y en él fuimos santificados. No necesitamos hacer obras para ser salvos. No somos romanistas que hacemos cosas para ser salvos. Pero si somos salvos, vamos a procurar esa. Yo no me puedo hacer, como yo me acuerdo, no sé si es pecado o no, pero cuando yo soy de Buenos Aires, aunque no me quedó la tonada, pero en mi época en Buenos Aires se decía, te haces el sota. El sota es así. No me puedo hacer así. Yo veo que tiene pecado y me tengo que hacer. ¿Te pasa algo? O sea, sí, que yo tengo que procurar esa paz. Usted si va caminando y el pie le pasó algo, se clavó un clavo, no camina así como no pasa nada. No, usted va a ver qué pasó, porque forma parte del cuerpo. Ahora, si es por eso, escuche, camino de la santidad son los que vienen, los que son santos en este camino. En este camino, amado, no es como la familia. Acá no va a venir el que usted quiere. Acá el que dijo, Señor, yo puse a esta persona y viene en este camino. Y la responsabilidad tuya no es como la de Caín. ¿Es que yo soy guarda de este? No, que se cuide sola. No, el Señor dice, usted que es mayor, cuide. O mientras la persona que quiera recibir esa exhortación, porque esa persona se puede endurecer por el pecado. Pablo también nos dice lo mismo, no sea que Satanás gane ventaja sobre esto, y Dios nos va a pedir cuenta. ¿Dónde estaba cuando tuve hambre yo? ¿Dónde estaba cuando hiciste esto? ¿Dónde estaba con esto? ¿A dónde no te oímos, Señor? ¿Dónde? Acá mi hermano. No, pues no era usted, Señor. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? A la iglesia que persigues. Soy yo. A los verdaderos cristianos, por supuesto. Pablo no solamente acá y en el libro de Pablo en Romanos nos dice, fíjese, al gran Damasco la responsabilidad, dice con todos. O sea, ya no solo con el cuerpo, sino con todos. Entonces tratar de estar en paz. Estar en paz no significa, acuerda, lo digo hace rato, apachachar el pecado. No, pero yo debo procurar en paz cuando veo que hay pecado.
Entonces, acercarme y tratar de procurar la paz por elementos de gracia, la oración, si hay que pedir perdón o solucionar. Pero no me puedo hacer la vista gorda. Debo ser diligente a eso, ¿sí? Para seguir este camino que se llama de santidad, un camino de paz, ¿sí? Es así. Pero no es que si seguimos este camino de paz, antes de pasar a santidad, vamos a ver a Dios. No, somos pacificadores. Lo hacemos esto ¿por qué? Porque ya el Señor nos mandó. Mateo 5, ¿se acuerdan? Dice que somos pacificadores, ¿sí? Dice así, ¿no? No me voy. Yo me quiero ir por cuestiones del tiempo, pero es en el Sermón del Monte, ¿no? ¿O no? Sí, señor. A ver, denme un segundito a ver si puedo ir rápido con esta Biblia. Mateo 5. Ahí está. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen, acá está, 5:9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está. ¿Quiénes son estos que buscan hacer la paz? Dígame. Los hijos de Dios. El otro te hace, tu problema. ¿Te molestaste? Vaya allá. No, los hijos de Dios van a ver qué pasa. Somos llamados a buscar la paz y seguir esa paz, amados. Por eso, por este camino no anda cualquiera. Es más fácil andar por otro camino, el sendero ancho, por el mundo, haciendo con el mundo así, tranquilamente que no pasa nada. Pero acuérdense que hay una segunda venida. ¿Sí? Entonces los hijos de Dios tenemos que andar por este camino. Ya tenemos la paz, no tenemos que hacer esta paz para tener paz. Romanos 5:1 dice que fuimos justificados por el Señor Jesucristo y en Él tenemos paz para con Dios. No hacemos esto para tener paz, sino ya tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, que es ausencia de guerra y de conflicto, y porque tenemos esa paz procuramos la paz. ¿Sí? En este mundo, así. Bastante guerra hay, amado, en este mundo, como para estar contribuyendo a eso, al pecado. Usted quiere trabajar para el pecado. Porque a él le encanta que dejen las cosas como están. Entonces así, amados, venimos por este camino, ya fuimos justificados, somos salvos, pero todavía hay un largo estrecho por llegar. Pero esta salvación ya está más cerca de cuando creímos. Debemos seguir este camino. Nadie de ustedes va a querer volver atrás, ¿no? ¿Usted lo ve cristiano queriendo volver atrás? No, va a seguir. Nadie quiere volver a la ciudad de destrucción. Entonces es así, debemos caminar por este sendero y es caminar con hermanos y hermanas hasta que lleguemos al final. En el final, todas las cosas que a usted le molestan de esa persona o las cosas que la persona le molesta de usted o le molesta de mí se van a ir, porque ninguna cosa impura va a llegar al cielo. El problema es que usted lo ve así y Dios no lo ve así. Dios lo ve ese santo, está perfecto, el Señor es así, está así, dice. Y dice, ¿cómo no? Dice, claro, porque vos estás viendo desde acá, yo lo estoy viendo en Cristo. Entonces, hablo, a ver si le ponen de los verdaderos hermanos y hermanas, ¿sí? Yo no sé usted, pero yo todavía no lo he logrado. Y Pablo llevaba 30 años y dice, yo todavía no he alcanzado la meta. Sigo ahí, con 30 años. ¿Cuánto tiene usted? Él tenía 30 años y dice, prosigo la meta, amado, a ver si puedo llegar, alcanzar. Porque se veía seguramente su pecado y continuamente. Entonces debemos proseguir. Hay una exhortación. No se puede andar por dos caminos. ¿Sí? No es la canción del mundo que la pusieron dentro de la iglesia y dice, dos caminos, dos caminos. Y se pone a cantar todas esas canciones del mundo dentro de la iglesia. No, hay un solo camino, nada más. Y es el camino del Señor Jesucristo, que Él trazó. Y es así. Si hay dos caminos, sí. Yo le voy a decir así, los dos caminos. Uno conduce al cielo y otro conduce al infierno, si quiere. Pero el camino que va al cielo hay un camino que se llama santidad. Y es así. En Proverbios capítulo 4, versículos 25 al 27, que sí lo voy a tomar de ahí porque el autor lo toma de ahí. Proverbios capítulo 4, versículos 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Sí? Entonces nuestros ojos deben mirar lo recto, el camino recto que Él ha trazado. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y
Diríjanse tus párpados hacia los que tienes adelante. ¿Cuál es la meta a la cual prosigo? A Jesucristo. No voy por mirando así, a ver qué mira. ¿Se acuerdan? O sea, mucho que cuando le pasó eso a Cristiano en una carrera, por querer pasar, creo que era fiel, se pegó y se cayó por hacerse el vivo. No, no es así, amado. Entonces, examina la senda de tus pies continuamente por donde voy, examinando el camino. El simple ve el mal y sigue, ¡pum!, cae. Camino de muerte. No estoy examinando el camino, no podemos andar mirando así. Dice, mis ojos no vean vanidad, tengo que mirar la mirada adelante. ¿Cuántas carreras se perdieron? ¿Cuántos accidentes yo he visto que van así, van hablando así, manejando y sí, che, se hacen los vivos, sí, y ¡pum! O por mirar así la carrera que venía atrás se cayeron y perdieron. No, siempre hacia adelante. El que va corriendo, donde tiene la mirada es hacia adelante, amado. Examinando el camino, todos mis caminos sean rectos. Fíjese, cada camino que camino debo examinar si es recto, si es el Señor me ha mandado en este camino. Y no me puedo desviar a la derecha ni a la izquierda. Y aparte del pie del mal. ¿Se acuerdan lo que pasó el progreso peregrino? Vez tras vez, que en una parte, él como más maduro, lo siguió, creo que esperanzado era. Dice, bueno, yo te sigo, porque vos sos el más maduro. Y se equivocó. Dijo, vamos por acá, total, el caminito parece igual. Pero ¿cómo digo? Bueno, me vamos a guiar por esta que está acá. Y tarde o temprano, el caminito, por supuesto, no lo ve así usted. Empezó a hacer esto. Y que voy hablando, y así, y el castillo del gigante de desesperación. Empieza así, a desviarme de a poco, a endurecerme de a poco. Y tarde o temprano me termino apartando. Entonces hay una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Bueno, la exhortación, amados, es no buscar el camino más fácil. El camino más fácil puede ser, no tengo tiempo ahora, pues ya ven que tengo 51 minutos de prédica. Pero debo caminar, ¿cuál es? ¿Cómo es esto? Bueno, lo que me dice la Biblia, ese es el camino. ¿Sí? Dios dice esto y ese es el camino. No me puedo desviar. No me importa lo que dice mi corazón, o lo que yo creo que me parece más justo, o lo que me parece injusto. Dios dice esto. Dice, ama, perdona. Pero nada, ama, perdona. Cuando vos me venís a hablar o a orar, yo no te estoy diciendo, pero ¿por qué? O por esto. O lo que hiciste. Perdono, Jesucristo. Entonces debemos hacer ese camino, amados. Tenemos que seguir en ese camino. No podemos permanecer mucho en ese camino. Ayudar a aquel que está cojeando y avanzar hacia adelante. ¿Sí? Eso es lo que nos manda ahí. En el versículo número 14, espero que me dé tiempo para seguir. ¿Sí? Pero hay un camino de paz. Ahora el camino, amado, de santidad. Bueno, tengo más para hablar, pero el Salmo 34, 14 es el último que leo. Dice, apártate del mal y haz el bien, y busca la paz y síguela. Salmo 34, versículo 14. Apartarme del mal. Es para, ¿cómo puedo tener la paz? Bueno, es porque muchos no se apartan del mal, amados, siguen con el mal, haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Y por eso Dios dice, haz esto, lo que sea. Y no, pero me parece injusto. No, haz lo que Dios. ¿Por qué seguís no teniendo paz? Porque seguís pensando con tu propio pensamiento. Dice, no, y esto es así, dice Dios. Porque no te apartás del mal. Y haz el bien, así se combate. ¿Cómo puedo combatir el mal? Bueno, haciéndole el bien, ese es el amor. Me dice, no le deseo mal. No es que no le deseas mal. Hazle bien, quiero yo. No, pero no le hago mal. No, es que yo tampoco te hago mal y te dejo la tuya. Yo no te hago mal y te doy a mi hijo. Hago algo por vos. Ese es el camino de la santidad. El amor, decir que amo a una persona, a un hermano y no hago nada, no tiene nada. El amor se demuestra con hechos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos es fácil decir yo amo al hermano y no le deseo mal? Bueno, ¿y qué haces? Amado, por eso le voy a decir, este camino no es para cualquiera, Este es el camino para los que quieran caminar. Y este camino, de verdad, a veces no es muy cómodo. Hay piedritas, molestan, duele, pero es así. Debemos caminar por este camino porque le duele, pues ¿sabe por qué? Le digo, porque le duele la carne. Eso es lo que pasa. Pero es un camino que tenemos que seguir y buscar la paz continuamente. Hay que buscar el bien, ¿sí? Por eso es que muchos no tienen paz, porque no buscan el bien. Viene a hacer lo que dice Dios, eso es. No lo que yo creo que a mí me parece bien. No, es lo que Dios dice, esto es lo que yo mando que es bien, ¿sí? Y así se termina la guerra, así termina el conflicto. ¿Por qué? Dice, es así, amado.
Debemos buscar lo que el Señor manda y seguir la paz para con todos, con el prójimo. Debemos tener paz, ser mansos, pacificadores, humildes, amar. Todo esto de perdonar. Todo esto no se hace en la carne, amado. Hay conflictos, hay tensiones. Entonces todo esto trae que las personas, no solamente el cojo que ya viene, mire, si tuviera más tiempo para predicar, me podría hablar más. Pero ya viene cojo porque no camina bien. Y usted que camina bien, fortachón o fortachona, va a complicarle al que viene cojo. Yo le voy a decir lo que va a pasar. Va a haber 2 cojos ahora. Porque el otro ya viene cojo porque todavía tiene con sus pecados. Y usted que viene bien porque quiere que camine bien él. Y ahora usted va a empezar a cojear porque se agarró del otro así también. No, amado, no es así. Entonces, trate de ayudar a la persona que pueda. Y si no quiere, la persona es como ese, ¿cómo se llamaba ese? Ignorante. Bueno, lo deja. Sigue con fiel caminando adelante o con esperanzado. Y si ignorante quiere caminar atrás, camina detrás. Pero usted tuvo la responsabilidad de decirle, no, esto no es así, así, lo exhorta. ¿Quiere seguir la misma? Bueno, se sigue. Pero usted fue y buscó la paz. ¿Se entiende? Amén. Es así, hay un camino que hacer. Entonces debemos ayudar a las personas. Como el Señor nos ayuda. ¿Cuántas veces nos caemos, nos abatimos? El Señor dice, embromaros, porque te dije que no vayas y no lo hagas. Y ahora me estás obrando de nuevo con esta situación. No, el Señor no hace así con nosotros, amados. Dice cuando dice perdonad, así como nosotros, perdóname, así como nosotros perdonamos. ¿Cómo? ¿Cómo perdonamos? Yo no te veo perdonar, siempre estás ahí. No perdoné, no perdonás porque seguís con la misma, no perdonado. Perdoné cuando perdonaste y como yo tiré al fondo del mal y no me acordé más de lo que hice. Eso es perdonar. Vos no perdonás. Entonces así, amado, es un camino de santidad. Para todo, no para usted. Porque mira a mí y por ahí que Dios le está hablando a usted, pero para mí, para usted, para todos es un camino difícil de caminar. ¿Por qué? Porque la carne nos molesta. Pero no, debemos caminar por este camino de santidad. En este camino que conduce a Sion o al Señor. ¿Sí? Ya fuimos, ahora vamos a ir por la segunda parte. Ayúdame porque me queda un largo trecho en el sermón de este camino. Pero seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá, escuche. Nosotros no debemos la parte, voy a pasar a la otra parte. No necesitamos la santidad para ver a Dios. ¿Sí? Ya somos santos. Creo que en Hebreos capítulo 10, que ya vimos que ya fuimos santificados en Jesucristo una vez y para siempre. Y ahora como la santidad sin nadie verá a Dios. Bueno, aquellos de verdad, acuérdense que la ley, ¿cómo es? Bueno, amarás al Señor primero Dios, es para Dios y el otro al prójimo. Bueno, acá en el orden que vemos, está hablando, el apóstol está dirigiéndose la paz para con el prójimo. ¿Y ahora quién se está dirigiendo? ¿La santidad para quién es? Dios. No es que necesita Dios que seamos santos, porque ya somos santos en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El Señor nos manda que seamos santos, que nos santifiquemos. Mateo 5. Mateo 5, versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. El 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, ¿qué es? Los santificados, porque ellos verán a Dios. El pecado nos nubla la razón y el pecado es oscuridad. Y no vemos a veces a Dios. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué? Porque el pecado cegó nuestro entendimiento. Entonces, continuamente debemos, para estar viendo a Dios, debemos estar caminando este camino de ¿qué? De santidad, amados. O sea, santidad, hacer lo que Dios manda. Ya nuestro corazón fue limpio, claro, por nuestras manos, nuestros pies. Escuche, a veces por este camino, aunque es de santidad, a veces cuando caminamos, el Señor caminaba por este mundo, ¿y qué? Se ensuciaban los piecitos, o se ensuciaban los apóstoles, tenían que lavarse los pies. Bueno, nos ensuciamos los pies. Ya estamos todos limpios, pero debemos ensuciarnos, porque nos vamos en este mundo a veces contaminando. El pecado contamina, el pecado ensucia, a veces nos cargamos con la carga de las personas, amados. Entonces así, debemos procurar eso, esa santidad progresiva, no la santidad posicional, ya la tenemos en Jesucristo, esa santidad, eso no se pierde, ¿sí? Pero debemos buscar. Voy a tratar de avanzar, amado, por el tiempo se me ha escapado de las manos. Mirad bien, no sea, escuche, va a dar 3 exhortaciones ahora, para terminar. Voy a tratar de apurar.
del 15 al 17, son 2 versículos. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto, mirad bien. Entonces, este mirad bien, amados, viene de una palabra que se utiliza para los pastores o los obispos. Es una mirada, ¿vieron la mirada que tiene que tener el pastor? De ver. Yo siempre estoy hablando y lo que no quiero estoy viendo todo lo que sucede acá. Bueno, siempre viendo, siempre supervisando, estás mirando qué hacen las ovejas. Pero fíjese lo que dice acá, no solamente es para quién, para el ministro, para quién más es. Dice, mirad bien, dice, o sea, a todos ustedes, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de esa gracia de Dios. O sea, perdón, esa, ¿por qué? No alcanza la gracia de Dios, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Deje brotar, ¿qué? Una raíz de... No sea que alguno quiera alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es esta raíz? Voy a empezar por la raíz de amargura, porque no pueden alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo alcanzar la gracia de Dios? Vamos a decir. Si la gracia de Dios, no soy por gracia, y ahora tengo que hacer obra, y si me queda una raíz de amargura, entonces ¿qué pasa? No alcanzo la salvación por gracia. ¿Es así? Sabemos que no, pero hay algo que no nos cierra. O sea, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo no puedo alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué pasa? Bueno, la Biblia se interpreta a sí mismo, amado. La salvación es por gracia. ¿Qué dice acá en el texto de la iglesia? Por gracia somos salvos, esto por medio de la fe. Ahora cometo que somos arminianos. Tengo una raíz de amargura con un hermano. Fíjese que usted tiene una raíz de amargura, espero que no, con un hermano y una hermana. Y justo vino el Señor, ¿qué pasó con usted? Se quedó, como dice el en el arrebato, ¿no? Ya, ahí está, y dice, uy, no, ¿qué pasó? Ah, eso porque yo guardaba la raíz de amargura y ahora me quedé por esto. ¿Por qué? No me pude ir porque la raíz estaba en esta tierra y eso es lo que me quedé agarrado acá. No, no es eso, amado. No se pierde por una raíz de amargura, la gracia no la alcanzo. Aunque es verdad, la raíz de amargura es mala. O sea, ¿qué es? Es un resentimiento, es un disgusto, es un dolor porque quizá alguien me ha ofendido a mí, ¿sí? Entonces, pero esta raíz de amargura, amado, no es la raíz de amargura esa. Para eso tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 29, versículos 16 al 18. Y dice lo siguiente. Voy a ir del versículo número 16, ¿sí? Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, como hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. Y acá viene, del versículo 18, yo voy a leer hasta el versículo 20. Escuche, dice así. No sea que haya, esto es lo que el escritor de Hebreo nos está dando la explicación que es esta raíz de amargura. Está bien, si no pasa uno con uno está bien, además, con uno está bien. Presta atención, esta raíz de amargura no es una raíz de amargura para el hermano, ¿sí? Puede ser, eso trae problemas dentro de la iglesia, pero no está hablando de esto, usted que no va a alcanzar la gracia de Dios, y dice, por eso, ahora te queda. No quiero gente como vos que no perdona, como mi hijo te perdonó. No, sí que es pecado y es malo, pero no está hablando de eso el escritor de Hebreo. Hay un contexto, todo lo que venimos hablando, de estos apóstatas. Entonces fíjese, versículo 18, Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón. Fíjese lo que decía el versículo 17 antes. Pasaron, vieron las abominaciones, vieron los ídolos de madera, de plata y de oro que tiene consigo. El contexto de Moisés dice, miren, están caminando por el mundo, se lo parafraseo, miren lo que hacen, las cosas que pierden el tiempo, y qué pasa. Y dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios. Escuchen, acá viene el para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esa es la raíz de hiel, ajenjo y amargura. Si tiene una concordancia, una Biblia, se va a dar cuenta que el escritor de Hebreo que está acá hace una referencia a este texto. Esa raíz de hiel y ajenjo. Y sucede que oí las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande por la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y versículo 20, no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre tal hombre, y se sentará sobre él
Toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para el mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Cuál es vas a decir, lo que quiere señalar el escritor acá? Bueno, la idea acá, amado, es que de la apostasía, ellos sabían que tenían que servir solamente al Señor, en lo que le había mandado en Moisés a este pueblo. Pero en el contexto acá, en este contexto, son los incrédulos, aquellos apóstatas que venimos hablando. Por eso dice, sigan ustedes por este camino de rectitud, sigan por el camino que el Señor le trazó, que es el Señor Jesucristo. En el contexto, esta gente se estaban queriendo volver al judaísmo. ¿Se puede entender? Ese es el contexto del libro de Hebreo. Él está diciendo, no hagan eso, porque tanto como la raíz de amargura, vamos a decir, pecado, a veces contra un hermano, contra alguien que yo me lo guardo, y es dañino, malo, corrompe el alma, pero también eso cuando una persona viene alguien con otras creencias, y viene y le empieza a hablar a otro. ¿Tendrá razón este pastor? No le crea. La predestinación, no lo sé. Viene trayendo una raíz de otra cosa. Entonces, esto contamina, amado, la raíz de hiel, ajenjo, amargo. ¿Sí? Tenga cuidado. Por eso nosotros siempre, acá hay algo que se llama membresía. No todo forma parte del árbol. La raíz es Cristo. Si nos traemos, entonces, todos los que estamos unidos en un vínculo de paz, una misma fe, un mismo Dios y un mismo Espíritu Santo. No podemos traer otros que vienen con otras raíces que querían traer acá, porque esas mismas raíces van a querer mezclarse con esto y producir frutos malos. No puede ser eso. Hay un fruto y el fruto es bueno del Señor Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con esto, amados. O sea, esta raíz esta raíz de amargura se refería en el contexto que él que está hablando de Hebreos, citando Deuteronomio, que tuvieran cuidado cuando ellos se iban y se contaminaban, vamos a decir con otras cosas. En este caso, el judaísmo, se querían ir en el contexto de Hebreos con el judaísmo y volverse ahí. Pero a la misma vez venían acá y querían traer eso. Cuidado, le dice, con eso, con esas raíces que ellos quieren traer. ¿Por qué? Porque ahí está, por eso no alcanzarán la gracia. ¿Qué gracia habla acá? En el contexto de qué gracia está hablando, amado. Bueno, la gracia, amado, no es la gracia salvífica en Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia está hablando de la que habla Pedro. Yo no sé si lo anoté acá, denme un segundito. Sí, acá lo tengo. Escuche, ¿de qué gracia está hablando? Entonces, bueno, la gracia está hablando de esa tierra prometida. ¿Se acuerdan en Hebreos 4:16? Ya no me da tiempo, ya me pasé más del tiempo. Tengo 1:07. Pero si quiere ver Hebreos 4:16 y Hebreos 10:29, esta gracia no es la gracia salvífica, porque yo entonces ¿qué pasa? Si tengo pecado de amargura, entonces no alcanzo la gracia. No, ya tengo la gracia que está hablando, de esa gracia, de ese descanso que voy a tener cuando llegue. Por eso vamos camino de santidad a llegar a ese lugar. Esa gracia que dice, escuche, se le va a aclarar con Pedro. Primera de Pedro 1:13, escuche. Por tanto, ceñid, o sea, dice, manténgase con el espíritu alerta, así, despierto, así, ¿vio? Con ese, yo me acuerdo que decían, ¡firme! Y yo decía, ¡uy! Y decía, no podía estar firme. Y esos soldados rusos que están así todo el tiempo, sin pestañear, firme, atento, el espíritu está alerta a todas las cosas. ¿Por qué? Ceñir esto, ¿qué? Los lomos del entendimiento se quiere dormir. No, me lo mantengo despierto, ser sobrio, o sea, ser sobrio, no me da tiempo de explicar todos los verbos, pero es continuamente, no un poquito, todo el tiempo estoy sobriamente. Esperar por completo, escuchen, acá viene, esperar por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá. Ahí está, dice Pedro. ¿Qué gracia os traerá? Si yo tengo la gracia. 1 Pedro 1:13. ¿Qué gracia? Bueno, en la gracia que traerá ¿quién? Dice. Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:13. Después chequeelo usted. Entonces, esa gracia que tenemos, esa esperanza en su segunda venida, esa es la gracia. Escuche, no lo hemos alcanzado. Si usted cree que lo alcanzó, bueno, gloria a Dios. O sea, usted me dice, ¿pero estás seguro de salvación? Sí, yo estoy seguro de salvación. ¿En qué? En Jesucristo. Ahora alcanzaste, no, todavía no terminé, estoy corriendo.
¿Dudar de tu salvación? No, porque no dudo. Dudar de mi salvación significa dudar de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. No dudo en eso, porque estoy firmemente agarrado ahí. Y por la fe ya estoy donde Él llegó. Pero yo todavía estoy acá. Y debo correr esta carrera todavía. Por eso dice, persevere, no se confía. Acá en Argentina hay algo que se llama, no se duerman los laureles, decimos los argentinos. No se ponga así a dormirse así como la liebre. Porque va a venir una tortuguita que usted cree que no va a llegar nunca esa tortuguita, la tortuguita, y cuando usted dé cuenta, sí, que usted la más veloz y se va a quedar afuera. Y la tortuguita que venía a su pasito así, va a llegar. No se duerma, no se confíe. Satanás es adulador. Usted es más santo, usted es otra cosa. Fíjese esta persona. No, usted corra la carrera que tiene que correr. Se cayó uno, lo ayuda. Te ayudo, hermano, sí. Vení, vamos acá. Ya estás fortalece, dale, fortalece. Comé, vení la palabra, alimentate. ¿Está bien? Sí, vamos. Entonces vamos los dos, ya un poco más rápido. ¿Ya está bien? Así, amados. Pero siga la carrera. Porque viene una gracia que todavía no la hemos alcanzado. Esa gracia venidera está más cerca de cómo hemos querido esa tierra prometida. Esa es la eterna salvación. Esa es la gracia que todavía no hemos alcanzado. Y por mucho, por desviarse, por irse a escuchar otro viento de doctrina, por eso caen de la gracia. Caer de la gracia no somos como el arminiano que dice, se pierde la salvación. ¿Ve? Acá no. ¿Qué dice Gálatas 5:4? Cuando habla que cayeron de la gracia. Bueno, es lo que estaba pasando acá, amado, ¿no? Que se habla que se pierde la salvación, que por una raíz de amargura usted puede... No, ¿qué es esto? Es que querían ser justificados por las obras. Y estos estaban queriendo volver al judaísmo, en el contexto de hebreo, como en el libro de Gálatas 5, capítulo 5, que dice que ellos, ¿qué pasa? Habían caído de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, empezando por la fe, ¿quieren volver a las obras? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es de lo que alcanzar la gracia. Es que de esta gracia, por no creer en Jesucristo más otras cosas, en el contexto de hoy, hablas en lengua, los milagros, esto, aquello. No, usted necesita a Jesucristo. Y una vez que Jesucristo posicionalmente ya es santo y camina ese camino de santidad. Y tenemos que alcanzar y llegar a esa gracia, amado, que no se confíe. Debemos perseverar y perseverar hasta el final. ¿Sí? Despójese de todo pecado que le impide caminar. O lo agarra. No, amado, saque su espada. Si la raíz de amargura lo agarró, saque la espada y se y corte, de verdad. Y se acabó y sigue caminando, amados. Esta gente está aludiendo a lo que era la apostasía y la incredulidad. Y por eso es que muchos no están acá, muchos se han vuelto. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo creo. No, usted no cree porque no ha creído. Por eso no está más acá. Incluso puede haber dentro de la iglesia, hay personas que pueden estar acá y no están acá. O sea están físicamente, pero espiritualmente no. Entonces, el Escritor nos muestra, perseveren, amados, sigan hasta el final, que su vida lo demuestre con su testimonio, que las personas sepan. Yo no puedo andar por el mundo ancho y el camino que es estrecho. No, debo andar por un camino. Y yo me voy a dar cuenta, como cristiano, quién va por ese camino, porque yo le veo. O va más adelante o más atrás. Pero si anda por el mundo no lo voy a ver. Entonces así. Y si usted anda por el mundo, escuche, no, después va a decir, nadie me ayudó, porque no va a encontrar, espero que me pueda entender el sentido espiritual. Porque físico sí estamos en el mundo. Pero si usted se empieza a vivir en el mundo, no va a encontrar ningún cristiano que le ayude. ¿Sabe por qué? Porque no hay cristianos en el mundo. Así me puede entender. Me dice, pero en el mundo físico, espero que me puedan entender que están maduros. El sentido mundano de a poco se va endureciendo y se va a perder. Ya me perdí, pero el tiempo yo. Escuche, a ver si me puedo apurar, porque lo quiero terminar hoy. Entonces, no guardar este raíz de amargura. Y él empieza a hablar de otras cosas, que es la inmoralidad. Si esto lo tengo que tomar por arriba, Señor. Dice, os estorbe, por eso muchos se han contaminado. Fíjese lo que dice así, mirá bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ya le expliqué qué es eso, ¿no? Os estorbe y por eso sea mucho contaminado. ¿Qué significa? Que cuando viene esta gente y traen estos pecados, ¿qué pasa? Contaminan a los otros, empiezan a hacer dudar a la congregación. ¿Por qué? Porque se mezclan, perdón, con las caras, pero lo voy a decir sin ningún problema, con los carismáticos, con los pentecostales, con todas esas doctrinas así, y empiezan a escuchar cosas. Y después vienen a traer cosas. No, amado, usted manténgase por lo que dice Dios. Firme, porque si no va a ser, fíjense, muchos pueden ser contaminados. Nos cuidamos nosotros de esas doctrinas. Dice, os estorbe, y por eso muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario profano, como esa, bueno, va a nombrar acá
lo que es el pecado de la inmoralidad sexual. Aunque la Biblia habla, puede ser que sea el pecado literal de la fornicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo no alcanzar la gracia? Bueno, dice así, la Biblia que dice en 1 Corintios 6, versículo 9, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces no andes jugando por ahí, sí, voy a fornicar con este, voy a fornicar con aquel mundano, voy a fornicar. Dios, perdona. La gracia, la misericordia. No, amado, fíjese, pues no puede ser. Hay personas que, amado, se han contraído SIDA, se han traído enfermedades por andar fornicando por ahí, amado, no juegue con eso, pensando que Dios le va a andar perdonando, ¿no? Ya sé que en un momento le pase como era este fortachón, Sansón, amado, me dijo, el Señor me va a liberar, y en un momento no estaba mal, Señor, por la misericordia a lo último, pero no, amado, dice que ningún fornicario le dará el reino de los cielos, 1 Corintios 6:9, Efesios capítulo 5:5, también, que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios, los fornicarios no heredarán el reino de Dios, y otra vez aparece así, en Apocalipsis 22, versículo 15 también aparece lo mismo, que los fornicarios no estarán en la Jerusalén. Entonces, tener cuidado, amados, con estas cosas. Usted no puede estar practicando eso. O si cayó, se levanta y sigue. Porque tarde o temprano eso lo va a endurecer, lo va a agarrar, le va a echar cadena. Y no va a poder salir, amado. Es un pecado fuerte. Entonces, puede ser que hable en el sentido literal de la fornicación. Pero puede ser que sea en el sentido espiritual también, acá creo yo. ¿El sentido cuál? De la apostasía. Porque acuérdense que está hablando en el sentido ese. Está hablando de cuidado, tener cuidado. ¿Por qué? Escuche, cuando usted, si también en sentido espiritual como en sentido físico, cuando usted fornica, y encima fornica con uno que no es un hijo de Dios, y usted fornica con un incrédulo, no pasa nada. Sí que pasa algo, amado, porque la Biblia dice que se unen los espíritus. Es como dije una vez, que es chocante. Imagínese, usted tiene el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Si usted dice, soy cristiana, bueno, cuando usted tiene el Espíritu de Cristo, es como que usted va a unir su espíritu y su cuerpo a un fornicar, a un mundano, o una mundana. Usted imagina que usted lleva su cuerpo, el Espíritu Santo. Usted no le dice al Espíritu Santo, te quedaste afuera del cuarto y después yo hago las cosas que tengo que hacer y después venís y entrás. No, amado, usted de verdad, no sé qué le pasó de estar así de su mente de duro. Si va a hacer eso, usted no nació de nuevo. Usted no va a hacer eso, amado, porque se contamina. Por eso el rey Moab sabía estas cosas. Cuando Israel estaba ahí, ¿qué hizo para vencer al pueblo de Dios? Mandó unas señoritas. Sabía que los hombres por dónde iban a caer. Por las jovencitas y las doncellas. Y así fue como fornicaron. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era la idea? ¿Solamente fornicaron? ¿Cuántos murieron? 23.000 hombres cayeron en un día, por eso. ¿Por qué? Porque Dios lo tomó que no solamente como una fornicación en el cuerpo, sino como una fornicación y una idolatría, que es lo mismo que con Salomón. Con Salomón se fue a transformar a esas mujeres. ¿Qué hicieron esas mujeres con este hombre? Alejaron el corazón de Dios. Entonces es lo que sucede, amado, de a poco, siga jugando nada más, siga con esa, y va a ver lo que va a pasar. Muchos se apartaron así por andar fornicando, amado, metiéndose en el mundo. Es un pecado fuerte, amado. Entonces, así fue como rey Moab, vas a decir, le hizo que salieran. ¿Cuántos que tenían esa vista de salir de llegar a la tierra prometida, amados? ¿Cuántos llegaron? La Biblia dice que llegaron 2. No llegaron, la promesa estaba. Es para aquel que la cree, aquel que camina en el camino de la santidad, aquel que persevera hasta el final, amados. Es así. La idolatría no solamente, vamos a decir, es en la carne cuando usted fornica, sino que es espiritualmente. ¿Acaso tienen alguna unión? Como yo subí a través del grupo de la iglesia. ¿Por qué usted cree que subo textito por subir nada más? Es porque voy leyendo y preparando el sermón. Dice, ¿hay alguna unión entre Baal y Señor Jesucristo? ¿Entre los demonios y Cristo? No hay ninguna unión. Dios está separado. Entonces, ninguna unión con los mundanos. Ninguno que no hayan... El Señor mató 23.000 personas, amados. Y fue así. Fue por la idolatría que se unieron. Entonces, puede ser por eso, amados, que muchos no han alcanzado. Entonces, hay que tener cuidado, amados. En este sentido, puede estar hablando de fornicar
cuando vamos, quizás Santiago 4:4 dice que creo que no forniquemos con el mundo, dice. ¿Qué sentido está hablando? La fornicación espiritual, no solamente fornicar. Usted puede fornicar cuando va con el mundo y se mezcla con el mundo, con otras doctrinas, y está siendo infiel a Jesucristo. No le está siendo fiel. Dios dice, apártate de ellos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Por eso en sentido espiritual. Y el último, que es, vamos a decir, el profano que conocemos. ¿Quién es? Esaú. Esaú. Ya terminamos. Que es un profano. El sentido para la puedo tener alguien que no respetó las cosas del Señor. Amén. No valoró las cosas del Señor. O sea, no tuvo un respeto por las cosas sagradas como los hijos de Elí o los hijos de Aarón. No se tomaron en serio las cosas. No pongamos esto así, o hagamos esto así. Bueno, Esaú, no me da tiempo, era un hombre grande, quizá un hombre que amaba y no lo veíamos malo, porque se ve que él estaba en la familia. ¿Cuántas personas dicen, escuchen, no tengo nada con sus familiares, pero usted ve a sus familiares y diga, no son tan malos? ¿Tienen hermanos? ¿Tienen padres? ¿Tienen madres? Muchos de ellos quizás no son tan malos. Esaú tampoco era tan malo. Era un hombre quizás fuerte, un hombre que iba a cazar y traía para su papá y su mamá. No vemos nada de malo. No había nada de malo. Se procuraba, pero el padre amaba más a este. El otro era más de estar con la mamá, se ve. Estar en las casas, era Jacob, ¿no? Pero tenía una predilección por eso. Pero Dios había escogido, hablando, no quiero hablar de la predestinación, ya tenía a esto lo vemos con Romanos capítulo 9, ¿no? Pero la responsabilidad de este hombre menospreció. Pero escuche, no solamente la primogenitura, lo que dice ahí, voy a leer los últimos dos textos. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Escucha, fornicario, ¿quién está diciéndole? A Esaú. Y profano a Esaú. ¿Por qué? Porque a Esaú le gustaba también esas mujeres del mundo, le gustaba el mundo. Esaú era de eso que pasemos bueno. El domingo vamos a la iglesia. No pasa nada. No era así, amado. Había una promesa. Escuche, ya termino. Téngame un poco de paciencia. Había una promesa. ¿Cuál era la promesa para el papá que era Isaac? ¿Era? ¿Sí? Si me equivoco. La promesa que le había dado a Abraham. Esto es, no solamente la primogenitura, la doble porción, el derecho que se le daba a eso, había algo espiritual. Dios le había prometido a Abraham algo. En Génesis 12. Que él iba a entrar a esa tierra, que de él iba a venir alguien, de sus lomos, que él quizá no sabía, su mente estaba en que tener un hijo, pero el Señor estaba pensando en enviar a su hijo, es el hijo, que iba a venir esa promesa en Génesis 12, en Génesis 15. ¿Quién era que iba a venir? El que Pablo nos nombra en Gálatas, ¿qué era? El Señor Jesucristo. Había más allá en esa primogenitura, en esa bendición que le iba a dar el Padre. ¿Cuántos hijos usted, su padre y su madre le ha dado esa bendición y usted anda en el mundo hoy? Como Esaú menospreció. Usted por un plato de lenteja y de guisado se fue al mundo. Cuando su padre y su madre le quisieron dar esa bendición y no la quiso. Como Esaú dijo, pasemos bueno en el mundo, no pasa nada. Pero no es que menospreció solamente una bendición. Él, ¿por qué lloró? ¿Usted cree que lloró por esa promesa? Él quería la bendición porque sabía que había lugar de honor y privilegio y eso, cosas del mundo. Pero fíjese, no le alcanzó por más que lloró, porque había una promesa y la promesa era espiritual. Y cuando él desechó todo lo que le dio su padre en esa bendición, no solo la bendición material, sino que le pasaba esa promesa, que dijo, así como estuvo con tu padre Abraham, he estado contigo, y si le iba a pasar, y así después se le aparece a Jacob, le dijo, así estaré contigo. Y él, quiero esto, no como estos chantas que dicen, recibe la bendición. No, esta era una bendición en los lugares celestiales, vas a formar parte de mi reino, vas a estar ahí. Y aunque Jacob quizá no veía bien, pero fíjese, él quería esa promesa. Entonces cuando nosotros nos dan, no sea como mucho que, ¿a cuánto a usted se le ha predicado si usted no está en Jesucristo? Se le ha dado esto. Y usted se ha vendido al mundo por un plato de lenteja. La necesidad a veces lleva.
Quizá tenía mucho hambre, tengo mucho hambre, y vendió por eso, no aguantó. Usted quizás no se aguanta las cosas, quiere ya y se va al mundo, y no se aguantó por un plato. Fíjese que dice que lloró y lloró y lloró, y no. Pero el Señor es malo. No, amado, es que a veces el pecado endurece, amados, y quizás no era un verdadero arrepentimiento, como dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. No era un verdadero, que era una constricción, un dolor, o por lo que perdió. Pero nada más, no era un verdadero arrepentimiento. Dice que vendió su primogenitura. Él tenía una doble herencia del padre, un lugar de prominencia, de respeto ahí. Pero él quería vivir la vida fácil en el mundo y no se puede así. O le servís a Dios o le servís a la carne. No se puede. Y él, no solamente esa bendición del padre, sino esa promesa que el Señor le había dado al padre de él. Y él desechó eso, amados, por las cosas del mundo. Me he de esperar. Por eso, amado, el camino es camino de santidad. Hay una promesa. En esta promesa, en este camino, quizás hay necesidades, puede llegar a que no tengamos las cosas que queremos tener en la carne. Quizá hambres y otras cosas, sufrimientos, quizás no puedan venir en este camino. Nosotros queremos que vengan muchos como cristianos. Esposa, ven que esta ciudad de destrucción se va a destruir. Hijos, vengan por favor. Mira, el libro habla de estas cosas. Y usted empieza solo, amados. Pero tarde o temprano va a encontrar otros que vienen ahí. Entonces debemos fortalecernos unos a los otros. Es ahí. Quizá muchos de ustedes, espero que no sean así como Esaú, que Esaú dijo, esa canción de ese hombre que es homosexual, que dice, viva la vida loca. Dijo, la vida es corta, hay que aprovecharla. Espero que no sea así, amado, porque la vida de verdad es corta y se le va a terminar. Al final del camino usted se va a encontrar con el Creador. Entonces lo animo a usted a ser un hermano, una hermana que prosiga por ese camino de santidad. Que viva por la fe, que no se desvíe del camino, siga hacia adelante, siga con la palabra, siga con la antorcha iluminando. Venimos otros, uno más adelante, otro más atrás, pero todos venimos por ese camino, amado. Así que le animo a que sigas caminando por ese camino. No sea como Esaú, no sea un incrédulo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor. Gracias, Señor, por esta advertencia que nos dio, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, a seguir, Señor, a no rechazar esta promesa, esa herencia celestial que usted nos ha prometido a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos puso a nosotros en nuestro corazón para no menospreciar, Señor, estas promesas que venimos caminando, Señor, hace un tiempo. Señor, le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, por medio de su Santa Palabra, Señor, nos esté fortaleciendo, nos esté animando, Señor, que nos estemos dando aliento mutuo, Señor, en esta carrera, que nos ayudemos, Señor. Y le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu siga con nosotros. Gracias, Señor, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.